Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión informativa sobre la certificación en transgeneracional y acompañamiento sistémico. Mi nombre es David Díaz Solves. Aquí estamos por diferentes medios. Estamos el día de hoy por Zoom, donde nos acompaña Georgina, Carmen, Lourdes, Alejandra. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Georgina. Y también por Facebook nos están acompañando. Y en TikTok también nos están acompañando. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y pues la idea es empezar a explorar esta dinámica del transgeneracional, de qué se trata esta certificación del transgeneracional. Si tienen alguna pregunta, adelante, también la pueden hacer con muchísimo gusto. Y con muchísimo gusto también vamos acá como explorando las ideas, ¿no? Entonces, esta certificación en transgeneracional y acompañamiento sistémico, de todas maneras, si no alcanzan a ver la grabación el día de hoy, Osvaldo está dejando grabada la sesión, entonces luego ustedes la van a poder consultar después, van a tener el acceso a esto, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto se las vamos a poder aclarar el día de hoy, ¿va? Entonces, la idea del día de hoy de esta certificación en transgeneracional y acompañamiento sistémico, pues es una certificación que hemos ido madurando dentro de la escuela ya desde hace un buen rato, donde la idea es dar una mayor amplitud en este acompañamiento de los temas transgeneracionales, como no solo verlos a través de las constelaciones familiares, sino todavía darle un acompañamiento muchísimo más amplio, ¿no?, de lo que tenemos. Y pues podemos empezar con esta pregunta de qué es el enfoque transgeneracional, ¿no? Entonces, creo que la idea es ver que las situaciones de nuestra vida, problemas, conductas, lo que sea, pueden entenderse o pueden ser vistos a través de nuestro sistema familiar, ¿no? Y digo, todo es transgeneracional, no necesariamente, pero sí nos ayuda. ¿En qué sentido nos ayuda? A que de alguna forma nosotros también podemos ampliar un poquitito más los horizontes en los cuales vemos las cosas y entender que no necesariamente todo lo vemos a través de una creencia o a través de algo que hemos intentado en nuestra propia vida, sino que hay emociones o hay situaciones que a veces no se entienden, que no tienen mucha narrativa en nuestra propia historia de vida, pero que de alguna forma, si las vemos inmersas dentro de nuestro propio sistema familiar, sí hacen mucho sentido. Una idea que se me ocurre respecto a esto es el pensar, por ejemplo, en un sentimiento de abandono, ¿no? Hay personas que de pronto experimentan un fuerte sentimiento de abandono y no entienden por qué tienen ese sentimiento de abandono, pero al ver en su propia historia de vida dentro de pues no hace mucho sentido, pero cuando nosotros lo empezamos a ver ya desde el ámbito del árbol genealógico, pues cambian mucho las cosas. ¿Por qué? Porque pareciera ser que dentro del árbol genealógico sí puede haber dinámicas, historias que sí están inmersas en este tema del transgeneracional y que sí podrían llegar a hacer cierto sentido, ¿no? Entonces, una idea que creo que puede sumarnos mucho como para irla entendiendo es poder decir que, bueno, los asuntos que quedaron pendientes en algún momento, parece ser que siguen pendientes al pasar el tiempo hasta que alguien los logre voltear a ver, ¿no? Entonces, ese es el enfoque transgeneracional. El enfoque transgeneracional es que en algún momento los asuntos que quedaron pendientes sean vistos, puedan ser reconocidos, y el ser vistos y ser reconocidos facilita como ahora sí poder tomar una distancia saludable o también entender
qué cosas debería de hacer yo diferentes en mi vida como para poderme como conectar o mover esta situación que antes era un problema, ¿no? Entonces, miren, como una idea, creo que hay varios caminos aquí en el tema del transgeneracional. A veces tenemos estas emociones, heridas, que de alguna manera fueron heredadas y es una forma de entenderlo, pero otra forma también de entenderlo sería estas situaciones que se presentan en el sistema familiar que tienen que ver con ciertas heridas, pero que también nos llevan a nosotros a ciertas implicaciones dentro del mismo modelo de la familia. Un ejemplo, un abuelo que en algún momento murió, ¿no? Y este abuelo que en algún momento murió pudo haber dejado una huella dentro del sistema familiar significativa, y a veces esta huella que deja este abuelo dentro de nuestro sistema familiar puede producir mucho más adelante que un nieto, por ejemplo, tratando de ser visto, tratando de ocupar un lugar dentro de su familia, se mueva y ocupe el lugar de este abuelo. Y cuando eso sucede, van a pasar dinámicas que en algún sentido pueden ser también como situaciones agradables, como tener una mirada favorecida, ¿no?, por parte de nuestro propio padre, pero al mismo tiempo también van a pasar situaciones limitantes, que es estas especies de culpas o de esperas a poder sentirme bien hasta que mi papá esté bien, ¿no? ¿Por qué? Porque quedaría como una especie de responsabilidad dentro de mi propio padre, quedaría con una responsabilidad sobre mi padre dentro del sistema familiar. Entonces, esto es algo que nos está ofreciendo este enfoque transgeneracional. El enfoque transgeneracional nos invita a voltear cuáles son los asuntos pendientes que están en el sistema familiar y cuáles son mis implicaciones o cómo me implico yo dentro de estos asuntos pendientes. La idea sería decirle a los asuntos pendientes del sistema familiar, ahí los dejo yo con ustedes y yo con lo mío. Sin embargo, se escucha muy fácil lo que les acabo de decir. De hecho, si les hiciera un resumen así de esa frase, sería: querida familia, aunque yo me vaya y haga lo mío, siempre serán mi familia. Creo que sería muy sencillo, creo que sería muy fácil, pero en realidad no funciona así. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos inmersos en estas dinámicas del sistema familiar. Estamos implicados en una serie de lealtades, estamos implicados en una serie de necesidades que quedan puestas de manera oculta. Muchísimas gracias, Georgina, por el comentario. Exactamente. No es fácil porque volvemos a meternos dentro de la dinámica, ¿no? Entonces, y aparte, este tema de pronto de decir, los dejo yo ya y vivir mi desierto, porque luego es como una sensación de esta distancia hacia mi propio sistema familiar, que no es la idea, pero sí es hacer lo propio. Es decir, imagínense esto, es poder decirle en algún momento a mi familia, a ver, yo me pongo a hacer lo mío, yo me pongo a hacer lo propio y dejamos a los demás a que hagan lo propio, ¿no? Y si los demás no quieren estar felices y no quieren estar bien, no significa que yo no tenga que estar bien, ¿sabes? Creo que esa es una de las cosas que es difícil. Muchísimas gracias, Georgina. Entonces, este enfoque del transgeneracional, como lo pone acá la pregunta, pues es como toda esta teoría, ¿no? Y esta teoría, como toda teoría, pues abarca desde diferentes puntos de vista que van a ir nutriendo, van a ir sumando de todo lo que se va a ver durante el diplomado de la certificación. ¿Qué enfoques van a tener de esta parte del transgeneracional? Para mí, todo lo que revisamos dentro del transgeneracional, desde mi gusto y desde mi perspectiva, tiene que ver con algo mucho más transpersonal, es decir, va más allá de la persona, va más allá de nosotros, porque estamos implicados dentro de un sistema familiar, y al estar implicados dentro de este sistema familiar, y que lo vamos a ver dentro de esta teoría, pues sí tiene que ver con mucho más allá de la persona. Pero luego, algo que forma parte de esta misma certificación no solo es entender la teoría, sino hacernos la pregunta de
cuál es como el acompañamiento, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que voy a hacer yo a partir de esta teoría? Y entonces esto creo que se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro de la parte de la teoría, algo que me gusta mucho o de este enfoque transgeneracional, algo que nosotros revisamos tiene que ver con la parte de lo transpersonal, ¿no? Empezar a ver a la persona más allá del yo, verlo más allá de su propia identidad y ver cómo está inmerso dentro de este sistema familiar. Lo siguiente que se ve en esta certificación, en este diplomado, más allá del yo, más de lo transpersonal, empezamos a ver este arquetipo paterno y materno. Es decir, papá y mamá no solo son presencias en nuestra vida, sino también son arquetipos, ¿no? ¿Cuál es este arquetipo paterno? ¿Cuál es este arquetipo materno? Y dedicamos, si este es un módulo de lo transpersonal, dedicamos otro módulo completo al arquetipo paterno, al arquetipo materno, ¿no? Exploramos, no como, y creo que a veces no suma mucho esta parte de cómo debieron de ser nuestros padres, y creo que también esta historia de culpar a nuestros padres sobre nuestros problemas tampoco va por ahí, pero sí va con el tema de, a ver, estas eran mis necesidades y a partir de cómo se dio este juego paterno-materno entre mis hermanos, las historias, las narrativas que ellos traían, cómo me acomodé yo. Y dentro de este acomodo, pues qué fue lo que de alguna manera oculté de mí, empecé a excluir, dije, esto no está bien recibido dentro de mi sistema familiar y fui cambiando mis formas de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros revisamos en este tema del arquetipo paterno y el arquetipo materno. Aquí nosotros, que esto se vive a través de dinámicas, a través de teoría, yo creo que se va mezclando desde los dos lados. Pasamos después a un tercer módulo que tiene que ver con el acompañamiento sistémico. ¿Y qué es lo que realizamos en el acompañamiento sistémico? ¿Cuáles podrían ser algunas técnicas que nos ayuden en algún momento dado a poder hacer este acompañamiento transgeneracional? Es decir, ya entendí la teoría, ya vi que este es el tema del arquetipo paterno, arquetipo materno, ya vi cómo es mi núcleo familiar. ¿Qué puedo hacer ahora sí yo como para empezar a construir un acompañamiento? Porque esta certificación pues, está muy, muy ligada a la parte del acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Dos tipos de técnicas, ¿no? Sobre todo técnicas grupales e individuales. Técnicas grupales, por excelencia, déjenme ver si no lo pusieron acá más adelante. La técnica grupal por excelencia tendría que ver con las constelaciones familiares. Sin embargo, lo que nosotros enseñamos en la certificación, más que constelaciones familiares, lo vemos como una técnica terapéutica. Es decir, no como un ritual de constelaciones familiares, ¿no? Sino más bien en grupo, pon a alguien que represente a tu papá, alguien que represente a tu mamá, alguien que te represente a ti, alguien que represente el problema, se hace una configuración y en ese momento, más que considerar que lo que está sucediendo en ese momento es una verdad absoluta, le empezamos a preguntar al consultante, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué dice de ti? ¿Qué te checa? ¿Qué no te checa? ¿Qué construyes en la narrativa con esto? Entonces, nosotros lo usamos como una técnica proyectiva realmente, o sea, ayudamos a que a partir de los movimientos que están ocurriendo en la dinámica grupal podamos construir un acompañamiento con nuestro paciente. No de, oye, lo que está ocurriendo aquí es la verdad. A ver, tu papá aquí en el ejercicio dice que no y que nosotros no somos, o desde donde nosotros lo enseñamos, no lo consideramos así. Vemos que lo que sucede en una representación, como un ejercicio de constelaciones, es valioso en relación al paciente. Si vamos porque la terapia al final, pues se trata de nuestro consultante, no se trata pues necesariamente ni de la persona que lleva a cabo el ejercicio, ni de las personas que están ahí como representantes. Entonces le vamos preguntando al paciente, ¿qué te parece esto? ¿Qué te checa? Entonces, una de las técnicas esenciales que nosotros vamos a revisar
tiene que ver con constelaciones familiares. Pero eso no, también vemos técnicas individuales. Y muchas de las técnicas individuales que nosotros revisamos tiene que ver sobre todo con formas de hacer acompañamiento, cómo lo podemos hacer a través de elementos metafóricos. Y aprendemos a hacerlo a través de técnicas como huellas, fichas, plastilinas, objetos metafóricos, y vamos buscando muchas formas para que el paciente pueda por él mismo empezar a construir estas ideas. Ya que vimos la parte de las técnicas, por acá nos comparten de qué se trata el live. Es sobre la sesión informativa del transgeneracional. Ahí cualquier duda que vayan teniendo, nos la van haciendo saber, ¿no? ¿En qué me puede ayudar esta formación a nivel personal? Número uno, creo que es un detonante de cambio en nuestra propia vida. Algo que nos han reportado mucho las personas es, después de vivir esta formación, sí existe un antes y un después, y claro que lo existe, porque cambia la forma en la que tú te vas a acercar ahora a tu árbol genealógico, va a cambiar la forma en la que tú te vas a vincular con tu árbol y la manera en que tu árbol estaba implicándose dentro de tu propia vida, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber un cambio a nivel personal. De hecho, dentro de los temas que se van a revisar ya en esta parte del tema más personal, déjenme ver aquí que ya se me fue de las cosas que se van a ver más a nivel personal, tiene que ver con qué onda con las dinámicas en la pareja, qué onda con las dinámicas de la vida y la muerte, qué onda con las dinámicas de la salud y enfermedad, qué onda con el tema de abundancia y prosperidad, como temas que no solo se ven a nivel teórico de la misma certificación, sino también se viven a nivel personal, ¿no? Entonces creo que en este sentido nos pueden ayudar. ¿En qué nos pueden ayudar a nivel profesional? Pues a manejar un nuevo marco teórico y un nuevo marco de técnicas o repertorios de acompañamiento para poder facilitar procesos con nuestros propios pacientes, ¿no? Ya vimos cómo se integran las constelaciones familiares. Necesito ser psicólogo o terapeuta para estudiar esta certificación. No es necesario. ¿Qué duración y modalidad tiene? Dura 12 meses y la modalidad, va a haber una modalidad a nivel presencial y una modalidad en línea, ¿no? Entonces pueden tener cualquiera de las dos modalidades y que ustedes revisen como cuál es la que se les ajuste mucho mejor, ¿no? ¿Qué temas se van a abordar durante esta formación? Ya lo revisamos varios de ellas. Se van a revisar desde esta parte del enfoque transpersonal, luego se ve el arquetipo paterno-materno, luego se ven las técnicas tanto grupales como individuales, se ven las dinámicas de vida y muerte, las dinámicas de pareja, las dinámicas de salud y enfermedad, las dinámicas de abundancia y prosperidad, y al final creo que tiene un cierre muy interesante la certificación, porque se revisan estos programas transgeneracionales y se integra todo lo que viene de la biodescodificación, pero ahora llevada al tema del transgeneracional. ¿Y cuáles son estas cosas que sí nos pueden nutrir? ¿Cuáles son estas cosas que sí nos pueden sumar para el tema de esta, ¿cómo se llama? De esta certificación, pero desde la biodescodificación? Porque creo que luego se vuelve un arte sumar desde la biodescodificación y traer para acá para la certificación. ¿Qué aval o validez tiene la certificación? Por parte de Secretaría de Educación Jalisco, tiene REBOE este programa y salen con una doble certificación. ¿Qué resultados han tenido los alumnos? De hecho, en esta parte yo creo que nos volvemos muy prácticos, ¿no? En la parte, en la parte vivencial, ¿no? Cómo hacerle para que al final tú tengas prácticas, porque al final algo que hacemos mucho es que tengan prácticas. Los grupos de pronto van haciendo ejercicios grupales con consultantes nuevos para ir teniendo estas prácticas. Y después de esto, también hacen prácticas entre ellos. Y al final con los ejercicios, algo que nos han reportado los alumnos y los pacientes, pues es
pues un cambio significativo, ¿no? Sobre todo en la forma de entenderse a sí mismo y entender un problema, ¿no? Y creo que aquí nace desde el tema de tener una mirada sistémica de nuestros propios problemas, ¿no? Y creo que en ese sentido han sido favorables y han sido buenos los resultados. Bueno, ya quitamos la presentación, me voy a pantalla completa, me sentía como muy limitado así y a ver, vamos como armando acá ideas, ¿no? Y si quieren comentar aquí, vayan comentando y vamos agarrando. Entonces, ahí les va. Hay dinámicas dentro de nuestro propio sistema familiar y creo que esta certificación nos ayuda a revisar esto. Hellinger en algún momento construye su teoría, es una teoría interesante desde mi perspectiva. Él habla de que dentro del sistema familiar todos tenemos que estar vinculados, ordenados y equilibrados. Debe de haber un equilibrio, ¿no? En las formas en las cuales se está orientando el sistema familiar. Tiene que haber vínculo, pero también tiene que haber orden. El problema de las formaciones que a veces yo veo, y creo que todo suma, es que al presentar estas ideas, más que presentarlas como posibilidades o desde un ejercicio como mucho más amplio, y al decirles más amplio, no veo la manera en la que estas ideas de Hellinger puedan ser integradas, ¿no? En un ámbito pensándolo puramente de sistemas familiares. Creo que estas ideas de que todos tenemos que estar vinculados, ordenados y equilibrados son más de corte transpersonal, es decir, van más allá de una idea propia del sistema familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Si pensamos que si yo no estoy vinculado con mi familia, no estoy ordenado con mi familia y no estoy equilibrado con mi familia, significa que la vida no me va a ir bien. Eso no es verdad. Es decir, no podemos caer en esos conceptos tan rígidos, ¿no? Es decir, solo si lo haces así te va a ir bien. Creo que cuando Hellinger presenta estas ideas, las presenta desde una visión mucho más espiritual, desde una visión mucho más de la trascendencia. Y desde la trascendencia hacen mucho más sentido decir que en un aspecto evolutivo, en un aspecto de ir haciendo un mejor estado de mi interior, sería buena idea hacer las paces con algo tan fundamental en mi vida como lo es mi propio sistema familiar. Y claro que es algo fundamental en mi propia vida. ¿Por qué? Porque ahí nací. Y hay dinámicas ahí, ¿no? Y creo que algo que se vuelve muy importante es que muchas veces en estas dinámicas de nuestro propio sistema familiar, pues muchas cosas que sucedieron ahí no queríamos que sucedieran y otras sí queríamos que sucedieran, pero los significativos son las que no queríamos que sucedieran. Y una de las preguntas muy importantes es, ante estos eventos que sucedieron en el sistema familiar y que no fueron de los que nos gustaron, ¿qué hicimos con ellos? ¿Dónde los acomodamos? ¿Dónde los dejamos? Puede haberlos mandado a algún cuarto oscuro, desaparecerlos, y esa es una posible idea, ¿no? Pero creo que al final, en este proceso evolutivo, en este proceso más transpersonal, en este proceso más espiritual, creo que nos invitan a acomodar estos eventos, ¿no? Y aquí entonces ya empieza a agarrar mucho sentido la narrativa de Hellinger, de decir, bueno, desde una mirada más espiritual, más trascendente, más transpersonal, es buena idea ver cómo la vida me puede proyectar ciertas situaciones y cómo la vida, al proyectarme ciertas situaciones, cómo está mi vínculo con mi madre, ¿no? Como una idea. Entonces, cómo está mi relación con mi madre determina mi vínculo con la vida, no desde un enfoque, no hay que caer en esa rigidez, ¿no? No necesariamente es así. Pero en un aspecto mucho más transpersonal podría ser que sí. ¿Por qué? Porque entramos como en un reino de causas y efectos y vemos desde una mirada mucho más transpersonal que las cosas que fueron sucediendo en nuestra vida no necesariamente fueron azarosas. Y el sistema familiar al que no es azar,
Y entonces desde esta mirada transpersonal no podríamos decir pobre de mí porque nací en esta familia, ¿no? Sino qué es lo que para mí es bueno en mi propio crecimiento y en mi propio desarrollo que tiene que ver con esta familia, ¿no? Está esta historia, se me hace una historia interesante y me gusta, es la historia de las avellanas, ¿no? Y se me hace una historia interesante y creo que tiene mucho que ver con esta certificación. Llegan 5 chicos, traen unas bolsas de avellanas, una bolsa de avellanas y le preguntan a un sabio que si les puede repartir esa bolsa. Y el sabio les pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres que reparta esa bolsa? ¿Quieres que la reparta como Dios o quieres que la reparta como el hombre? Y los niños dicen, repártelas como Dios. Agarran, este hombre sabio agarra la bolsa de avellanas y reparte la mitad de las avellanas para un niño, reparte un cuarto de la bolsa de avellanas al otro niño, le da unas cuantas avellanas a otro niño, le da 2 o 3 avellanas a otro y al último no le da ninguna avellana. Y esta historia nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Número 1, a veces este principio de justicia es un principio de justicia más entendido desde lo humano que es justo, ¿no? Y creo que aquí deberíamos de recibir como un impacto interesante hacia nuestra conciencia, que al final son construcciones e ideas de lo que entendemos por justo e injusto. En esta historia de cómo quedan repartidas las avellanas, nos podríamos hacer la siguiente pregunta: ¿a quién le fue mejor o a quién le fue peor? Y no puedo parar de conectar con otra historia que se me hace muy bonita para ir hilando esto de a quién le fue mejor y a quién le fue peor. La historia del chinito, ¿no? ¿Y cuál es la historia del chinito? Pues la historia del chinito es, que seguramente muchos de ustedes se la saben, es este chinito que tiene este sembradío y se le quema y se acerca a todo el pueblo y le dice, qué malo, chinito, que se te quemó todo el sembradío, y el chinito les dice, bueno, malo, no lo sé. Y el hijo se encuentra unos caballos y antes no tenían dónde ponerlos y ahora sí tienen dónde ponerlos y los ponen acá donde estuvo todo el sembradío que se quemó, y van todos del pueblo y dicen al señor Chinito, qué bueno que ya tienes estos caballos, ¿no? Y el Chinito contesta, bueno, malo, no lo sé. Se sube uno de los hijos a uno de los caballos, se rompe una de las piernas, regresan todos del pueblo y el Chinito dice, bueno, malo, no sé. Se va el país a la guerra, todo el mundo va a decirle qué malo al señor Chinito, o qué bueno, porque el hijo traía rota la pierna. Bueno, malo, no sé. ¿Y qué significa bueno, malo, no sé? Que muchas cosas que a veces suceden en nuestra propia vida, bueno o malo, no sabemos si realmente es, ¿no? Entonces, algo que se me hace significativo, se me hace interesante, es ver y comprender que todo va a depender del significado que le demos a nuestras propias historias, ¿no? Quizás estos momentos de carencia de los cuales nos une nuestro árbol familiar, pues a lo mejor fueron buenos y no fueron tan malos como nosotros pensábamos. Todo depende, ¿no? Y esto es lo que trabajamos en esta certificación. Volver a interpretar, volver a dar significado, volverle a dar una mirada interesante al sistema familiar, pero desde otra perspectiva. Y también empezar a ver de qué formas puedo entender estas historias que se están hablando dentro del árbol familiar. A veces la ausencia de un padre, que se entiende como algo negativo, pudo también haber sido una bendición a otro nivel en el momento en que se interpreta, ¿no? En el momento en que se le vuelve a dar otro significado, en el momento en el que le volvemos a dar otra mirada a este asunto, ¿no? Y creo que es así. Entonces, pues de eso se trata nuestra certificación, de adquirir estas herramientas, estas habilidades
profundizar en el tema del transgeneracional, pero darle una mirada al transgeneracional no con determinismo, sino no formas rígidas de esto tiene que ser así y esto tiene que ser así, sino aprender a hacerlo pues como con un acompañamiento mucho más humano, más sensible, permitiendo también que el otro vaya desarrollando sus ideas y podamos desarrollar un espacio de crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta certificación. No sé si tienen alguna pregunta por ahí en el Zoom, si tienen alguna curiosidad hasta este momento, alguna duda, alguna pregunta por allá. Osvaldo, ¿todo bien? ¿Todo claro? Súper. Por acá, alguna duda, alguna pregunta que tengan en casa. Horarios de las clases presenciales, Lourdes, va a ser los viernes de 10 a 1, ¿verdad? Sí, viernes de 10 a 1 van a ser las presenciales y prácticamente. ¿Los de en línea o no presenciales? Sí, y los de en línea, el horario es Miércoles de 10 a 1 miércoles de 10 a 1 y viernes de 5 a 8. y viernes de 5 a 8. ¿Chas? ¿Algún otro comentario? Porque no los alcanzo a leer, fíjate. Solamente es Claudia, que manda saludos y dice que es el mejor diplomado. Ya, pero en Zoom, porque no los alcanzo a leer los de Zoom, fíjate. Rosicano, gracias David. Ah. Georgina Herrera, no, ese ya lo dijiste. Sí. Y ya. Súper. Va. Sí, esos son los horarios. En línea los horarios, Georgina, van a ser esos. Miércoles de 10 a 1 y jueves de 5 a 8. Viernes de 5 a 8. ¿Empezamos cuándo, Osvaldo? El 10 de julio. 10 de julio. No, de junio, ¿no? De junio. Sí, creo que iniciamos 10 de junio, Es miércoles 10 de junio. miércoles 10 de junio y... Viernes 13. Ok, miércoles 11 de junio y viernes 13 de junio. Son las fechas con las cuales vamos a arrancar. Los de en línea los va a dar Adriana Costa, que es maestra aquí de la escuela, y el presencial, que es el del viernes 13 de junio, es el que doy yo de 10 a 1 de la mañana los viernes. Actualmente el que yo doy, ya nada más lo estoy dando en presencial. Algunas clases pudieran llegar a ser híbridas, por si no pudieron llegar a una clase o algo por el estilo, y lo pueden ver así como de esas dos formas, ¿no? ¿Chas? No sé si algún otro punto que me quede por ahí. ¿No? Bien. Chicos, fíjense que he andado ahorita muy atareado en mi vida, ando estudiando algo que me trae un poco enloquecido. Y pues agradecerles como siempre el tiempo, el espacio, permitirme compartirles estas ideas de lo que se da en la certificación. Espero que haya sido congruente lo que les haya dicho. No sé, espero que haya hecho algo de sentido en la narrativa, en las ideas de lo que se trata la certificación. De todas maneras, si tienen alguna duda o alguna inquietud, con muchísimo gusto les compartimos los PDFs y la información de la certificación. Quizás me gustaría capaz de hacer una conferencia más relajada, más tranquila, un poquitito más adelante antes de la certificación. Si lo hacemos así, les avisamos con muchísimo gusto para que se puedan integrar y podamos como ver aspectos mucho más profundos, ¿no? del transgeneracional. Hoy la verdad, como sesión informativa, una idea muy, muy por encima. Y bueno, de eso prácticamente estuvimos hablando el día de hoy. ¿Sale? Les mando un abrazo, muchísimas gracias. ¿Listo, Osvaldo? Yo creo que sí, ¿verdad? Les agradezco mucho su espacio. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias, Fabiola, Lourdes, Silvia, Carmen. Les deseo que tengan dulces sueños y que pasen una maravillosa y bonita noche. Muchas, muchas gracias. Gracias por el tiempo de ustedes. Pasen bonita noche.